Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nati Lorena Flores Barbosa, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y la exposición que voy a socializar lleva por título El mundo griego, un legado histórico, cultural y literario para fundar el mundo occidental, que precisamente ese es el objetivo que se plantea según las conclusiones que surgen de las diferentes fuentes consultadas como Savaria, Escorihuela, Prieto, Fernández, entre otros. Y la conclusión es que el mundo griego es el legado cultural generacional que se constituye en movimiento cultural universal para dar lugar a lo que hoy se conoce como cultura occidental, un proceso de migraciones humanas y simbólicas que, parafraseando a Rodríguez López, en el cual el mar Egeo permitió la llegada de los pueblos jónicos, dóricos y macedonios procedientes de la meseta central del Irán, que luego serían los migrantes que a su vez construyeron las colonias jónicas, dóricas, eleáticas y corintias en el Mediterráneo oriental, que pues es en Asia Menor, como la meseta de Anatolia. En efecto, como lo muestra el mapa, eh, la cultura migrante de los griegos permitió la universalización de sus contribuciones mitológicas, filosóficas, aritméticas, geométricas, escultóricas y literarias desde el Mediterráneo occidental hasta Persia, pues, pasando por el Mediterráneo oriental. Cuando, al igual que en el caso de España, Grecia se convierte en una cultura helénica de la mano de Alejandro el Grande, el personaje que va luego a seducir y a culturar con su legado material e inmaterial al Imperio Romano, y es Grecia a través de Roma los que logran dar el nombre a partir de Europa a la mujer reducida por Zeus convertido en un toro, los que van a aportar los cimientos de lo que será Europa como invención geopolítica, y luego de otro proceso de seducción donde el conquistador es deslumbrado culturalmente por un pueblo conquistado, y pues los pueblos germanos, anglosajones, gaélicos y celtas desvenidos en imperios nuevos, que eran pues Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania, Dinamarca, España y Portugal. Estos pueblos construyen pues en el Renacimiento la idea de una cultura europea, y sobre este proceso, Todd destaca cómo las academias universitarias occidentales han logrado crear una idea de una Europa como uniformidad, cuando en realidad hay marcadas diferencias de idiosincrasia entre los diferentes países de la Unión Europea. Diferencias que, por supuesto, son saldadas con dos grandes guerras mundiales entre italianos, ingleses, alemanes, franceses y rusos. Y pues a continuación vamos a exponer los contenidos de esta presentación. Eh, los contenidos que se van a desarrollar pues acá son los puntos relacionados con la historia, la cultura y la literatura. Y pues en el punto relacionado con la historia de Grecia se hará un recorrido donde los orígenes griegos en la isla de Creta, donde surge la civilización minoica, cuyo principal exponente es el Palacio de Conos y Micenas, que surge como civilización continental en la península del Peloponeso, en la Grecia continental, la cual, según Rodríguez López, tuvo como testimonio de su pujanza civilizatoria a las primeras ciudades fortificadas de Grecia como Eubea, Atenas, Esparta y Corinto. Y se habla de una cultura alrededor de las islas Cícladas y el mar Egeo, como las vías principales de circulación y consolidación de la cultura griega, que se va a consolidar luego con la erupción de la cultura helénica y helenística. Cuando surge el reino de Macedonia con Filipo y Alejandro, pues que históricamente la idea histórica de Grecia la dividen en Grecia arcaica, que es pues referida a los reinos de Minos y Micenas, la llamada Edad Oscura, donde paradójicamente surgen las polis o ciudades, motivadas por las migraciones de los pueblos dorios procedientes de la meseta central de Irán. Y seguidamente la época clásica y helenística. En las contribuciones culturales pues se hablará de los grandes aportes literarios de Grecia a la construcción de una estética narrativa occidental que se hace universal con la invasión y la conquista del Nuevo Mundo y de África. Y pues a través de las ideas pedagógicas que impusieron las ideas de la democracia, la política y las instituciones democráticas, como
La figura del presidente, las asambleas, los consejos y los mecanismos de control, pues que dejados por la democracia ateniense, pero el gran legado cultural está en la literatura que surge ligada al mundo de la mitología, que luego van a influir sus grandes relatos épicos como en la Ilíada y la Odisea y el gran teatro griego con sus grandes creadores como lo son Sófocles y Esquilo. Y bueno, la historia de Grecia como legado tiene dos grandes arquetipos, que son Atenas y Esparta, donde la guerra va a ejercer paradójicamente una mediación para el desarrollo y la circulación del helenismo como movimiento cultural fundante de Europa. Atenas por sus aportes en el desarrollo de las ciudades democráticas, las cuales tuvieron en la agricultura, el comercio y la artesanía, pues permitió a muchos ciudadanos disponer del dinero suficiente para comprar su propio equipo militar y ser parte de la defensa de la ciudad, que era Oplitas, o lo que les llevó a exigir participar en el gobierno. Y pues Esparta según Fornaris, va a crear unos ideales militares basados en valores donde resaltan austeridad y patriotismo y valor. Atenas y Esparta sintetizan el devenir griego, que sería una cultura refinada del impacto universal como movimiento cultural consolidado en el Renacimiento, pues, según Ferrari, que tiene en el mar y por el mar un motivo de expansión. Y es que el desarrollo del comercio por medio de las migraciones que se establecen en las orillas de África hacia Europa alrededor de la península de Peloponeso. Algunos historiadores pues, han dividido la historia griega en diversos periodos, unos por civilizaciones, otros por hitos urbanísticos, perdón, y militares. La idea de Grecia registra, de acuerdo a Escorihuela, que es la etapa de Minoico y Micénica, del 300 a.C. al 1200 a.C., que es una época de transición de las ciudades enclave hasta las ciudades-estado fortificadas. Eh, También está la época oscura, que es donde ocurre el surgimiento de las polis y las migraciones dorias entre el 1200 a.C. hasta el 800 a.C. Y pues surgen las polis porque se hacen organizaciones políticas complejas de clases y por clases y oficios. También está la época arcaica, entre el 800 y el 500 a.C., en el cual surgen tiranías y las aristocracias que perduran pues, en Esparta. Y está la época clásica también, que es donde surgen las grandes ciudades, estado de Atenas, con una democracia deliberativa alrededor del estratega y Esparta consolidando la oligarquía y la tiranía. Y también está la helenística entre el 400 y el 300 antes de Cristo, cuando surge el reino helénico de Macedonia y Oriente, y pues se funde a Occidente con las guerras de Grecia y Persia. Y pues es una época caracterizada por las ligas de ciudades eh, de la Liga del Peloponeso, que pues sería opuesta a la Liga de los espartanos. Y bueno, el legado cultural griego surge alrededor de dos ideas del mundo pues, opuestos. La mitología como doctrina moral y religiosa, pues que honra a los dioses y a los seres escogidos, que serían los aristócratas y los caudillos, los cuales representan la idea de los dioses como explicación fantástica de corte animista o sensualista, pues los dioses representaban fuerzas de la naturaleza y estados emocionales. Pues Zeus era el rayo, Marte era la guerra, Atenas la sabiduría y la guerra, Afrodita el amor, entre otros. Y pues la filosofía representaba, por el contrario, la razón como explicación del mundo según Ferrater. La filosofía contemporánea actual con los filósofos socráticos construye el método científico actual que surge de la mayéutica o interrogatorio fundamentado para evitar la retórica sin bases del conocer.
La dialéctica platónica, base de los marcos de referencia y la discusión de resultados según Castillo, González y Ruiz Díaz. Y la lógica platónica, pues, que es la base actual del método científico positivista, el cual logra ser desarrollado con los aportes históricos de Renato Descartes, Francis Bacon y Augusto Lacomte. El otro aporte de Grecia, también ligado al trabajo filosófico, está en los aportes de la geometría, de la matemática y el cálculo, que son la base del arte escultorio y arquitectónico griego, con el cual se desarrollaron grandes obras de la ingeniería hidráulica, habitacional, monumental y habitacional, como el Partenón y el conjunto urbanístico de la Acrópolis griega, heredada por el helenismo, como Persépolis, Alejandría, Delfos, entre otros. Pues las acrópolis eran complejos arquitectónicos construidos en lo alto de una colina para el Partenón. En cuanto al campo literario, que según Torres, el gran aporte de la literatura griega fue una literatura erudita que se demora en el juego intertextual. Ibarra Merlano, como se citó en Suescum Toledo, le aportó a la literatura universal los tiempos narrativos, el conflicto alrededor de la culpa y el tiempo circular en la estrategia griega por medio de autores como Esquilo. Y para finalizar, pues para finalizar esta revisión histórica, cultural y literaria de Grecia, se puede efectuar pues las siguientes aportes, y sería pues el aporte histórico de Grecia, que va de lo local a lo universal, cuando se convierte en un movimiento sociocultural que fue fortalecido por las migraciones a través de las islas Cícladas y el mar Egeo, que posteriormente pues las migraciones dorias y jónicas que dieron lugar a la colonia en todas las orillas del Mediterráneo oriental y occidental, pues en el norte de África, Europa y Asia. Y pues la cultura griega se hace popular con la mitología y la filosofía, que pues la madre de la ciencia occidental, que son los vehículos desde los cuales en la oralidad y la escritura se conocerán pues los tesoros narrativos de Homero, Esquilo, Sófocles, y los tesoros de su mitología. Las guerras dentro y fuera del mundo griego tienen que ver con la expansión cultural, conquistando otras culturas como la persa y la india, llevando pues sus principios de geometría, aritmética y cálculo, donde todo ese conjunto perdurará hasta nuestros días, y gracias al Renacimiento, que permitió por medio del sistema educativo tener hasta nuestros días como referentes la epopeya y el teatro griego, con sus patrones narrativos y discursivos que influyeron en diversos autores de la cultura europea u occidental, como Cervantes, García Márquez, Nathaniel Hawthorne y Virginia Woolf. Y bueno, esto sería todo. Acá presento las referencias. Muchas gracias.